Bueno, bienvenidos a nuestro tercer espacio de este seminario de los tres propósitos de Dios. Hoy vamos a estar precisamente con el tercer propósito, desarrollándolo. Recordemos lo que hemos hablado un poquito, mis hermanos, en este espacio. Primero, que los propósitos de Dios son como una flecha que ya fue lanzada y que no puede ser detenida por ningún tipo de situación que pueda suceder. Entonces Dios ya lanzó su flecha y nadie puede detener lo que Dios va a hacer. Él va a hacer su labor con nosotros o sin nosotros. Entonces, desde esa tesis hemos estado preguntándonos cómo es que Dios lo va a hacer. Y hemos dicho que Dios lo va a hacer cumpliendo tres propósitos claves que están en el texto bíblico. Hemos analizado dos de ellos. El primero de ellos es edificaré mi iglesia según Mateo capítulo 16, versículo 18, el cual dice que yo edificaré mi iglesia, dice nuestro Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Ese fue el primer propósito que desarrollamos y pudimos también reflexionar sobre ello. El segundo propósito es que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Habacuc capítulo 2 versículo 14 nos va a mostrar esa segunda realidad en la vida del ser humano. Toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y un tercer propósito, que es el que vamos a estar hoy reflexionando, es que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Voy a suplicar que abra su Biblia, lo cual se ha pedido que mantengan una Biblia ahí en estas conferencias. Así que vamos a Mateo capítulo 24, versículo 14. Búsquelo por favor y podamos leerlo ahí bueno, yo lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está un tercer propósito de lo que va a suceder. Eso va a pasar, estemos nosotros o no estemos. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Yo quisiera detenerme un poquito en este pasaje para hablar de algunos aspectos bíblicos, teológicos de la misión, precisamente en este versículo que hemos leído. En primer lugar, es que la visión universal del reino se anticipa en textos como Génesis capítulo 12, versículo 3, en el pacto que Dios hace con Abraham, en el cual se le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento se prepara el terreno, mostrando que el propósito de Dios nunca fue solo Israel, sino todas las naciones de la tierra. Y este es un aspecto bíblico, teológico, sumamente importante, porque nos permite conectar lo que dice el Antiguo Testamento con lo que ahora Jesucristo está diciendo, y no solamente con lo que dice aquí en el capítulo 24, sino también con lo que dice en el capítulo 28, en donde nos envía a ser discípulos nuevamente a todas las naciones. Entonces, el concepto de todas las naciones no es solamente propio del Nuevo Testamento, es un concepto bíblico de todo el texto, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Tanto así que dicen el Apocalipsis que en la adoración celestial que habrá en aquel momento, dice que habrá de toda lengua, de toda tribu, de toda etnia, de toda nación, de todo linaje, adorando al Cordero que fue inmolado. Por lo tanto, hay una línea teológica bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis en donde se nos muestra que Dios precisamente no piensa solo en Israel, sino también en todas las naciones. Ahora, cuando entendemos eso y vamos nuevamente al capítulo 24, versículo 14 de Mateo, nos damos cuenta que se presenta un mensaje cristocéntrico del reino. O sea, el Mesías ya inauguró el reino cuando vino, porque Él es el rey y Él mismo dijo: el reino se ha acercado a ustedes, el reino está aquí.
Mateo precisamente va a hablar mucho sobre el reino, porque Mateo es una teología del reino, lo que nos va a presentar, en donde conecta la historia de Jesús con el tema principal del Antiguo Testamento, que precisamente es el reino de Dios. Entonces, Mateo va a presentar la cristología o mejor dicho, el mensaje cristocéntrico del reino, pero también la universalidad del mensaje. El mismo versículo está diciendo que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Obviamente, en aquel momento, cuando se escribe este evangelio, se está pensando en todo el mundo conocido de aquella época. Pero pues ahora podemos entender desde la perspectiva actual que está hablando de todo el planeta Tierra, de todo el lugar donde hay personas. Ahí debe de ser predicado el evangelio del reino. Entonces, eso es la universalidad del mensaje. Y lo otro que también nos presenta este versículo es la misión como requisito escatológico. O sea, nosotros como iglesia tenemos una misión que debemos de cumplir. Más adelante voy a ahondar un poquito más en eso. Pero para que se cumpla el fin, porque luego dice, y entonces vendrá el fin, para que se cumpla el fin en el propósito eterno de Dios, en el propósito divino que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. La iglesia tiene una misión y esa misión es un requisito escatológico para que nosotros podamos llevar adelante esa misión. Entonces eso se convierte en una declaración clave que marca un punto de conexión entre la misión de la iglesia y el cumplimiento del plan divino. Hay una conexión entre nuestra evangelización, nuestro trabajo de discipulado, nuestro trabajo de poder predicar el evangelio del reino. Hay una conexión entre la misión de la iglesia y el cumplimiento del plan bíblico, del plan divino y escatológico. Es interesante porque estas palabras de Jesús son dichas en el quinto discurso que nos va a presentar el Evangelio de Mateo, y este es el discurso escatológico. Y eso sucede precisamente en el monte, ¿sí? En el monte. El Señor está hablando precisamente desde esta perspectiva en este sermón escatológico. Entonces, el monte de los olivos, ¿sí? En el monte de los olivos, por aquí lo tenía anotado. Entonces, Jesús está respondiendo a esas preguntas. ¿A qué preguntas? ¿Cuándo será la destrucción del templo y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Este pasaje es clave para poder entender la respuesta de Jesús a esas dos preguntas que sus discípulos habían realizado. Entonces, desde esa perspectiva bíblica y teológica de la misión y de la escatología y cómo la misión de la iglesia se conecta directamente con la escatología, valoremos entonces lo que esta reflexión nos está diciendo. Dice, a mí me gustó mucho este párrafo que les estoy presentando. Dice, la historia avanza hacia la inevitable consumación. O sea, eso nadie lo puede detener. La historia avanza hacia la inevitable consumación. Pero en el avance, la misión evangelizadora de la iglesia es esencial para el cumplimiento escatológico de esa consumación. Entonces, nuestro trabajo, hermanos, es sumamente importante para poder ser parte de ese cumplimiento. Y vuelvo y repito, Dios lo va a hacer. Sin nosotros o con nosotros, Dios va a cumplir su propósito. Entonces, nuestra misión evangelizadora de la iglesia es esencial para el cumplimiento escatológico del plan de Dios. Desde esa perspectiva, valoremos cómo es que Dios va a salvar el mundo. Y es que Dios tiene un plan bien diseñado para salvar el mundo. Ahora quiero que vaya a Lucas capítulo 24. Por favor, un poquito más adelante. Pase usted el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas. Y hoy vámonos a Lucas capítulo 24. Búsquelo por favor ahí en su Biblia. Estas palabras o esta historia está después de la resurrección de Jesús y básicamente
este versículo, estos versículos que vamos a leer, se les es conocido como la gran comisión lucana. Acuérdese que Mateo tiene la gran comisión, ir y hacer discípulos, Mateo capítulo 28. Marcos tiene la gran comisión, dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y Lucas tiene esta que sería la gran comisión lucana, o sea, del Evangelio de Lucas. ¿Cuál es? Lucas capítulo 24, versículo 46, dice de la siguiente manera, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora viene el 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Esta es la gran comisión de Lucas, la gran comisión lucana, porque Jesús está diciendo, es necesario. Bueno, primero pone la palabra como base. Así está escrito y así fue necesario. ¿Qué cosas fueron necesarias a la luz del plan redentor y al plan divino inevitable de Dios? Bueno, que Cristo naciera, viviera, muriera en una cruz, resucitara al tercer día, ascendiera a los cielos, fuera entronizado a la diestra de Dios Padre. Es necesario, dice Lucas. Esto es necesario. Este es el plan perfecto de Dios para salvar el mundo. Cristo no vino por casualidad, no fue una invención humana, sino que es el plan divino de Dios para la salvación de todo el mundo. Eso es necesario. Pero dice Lucas en las palabras de Jesús, no solamente eso es necesario, sino que también es necesario otra cosa. ¿Cuál es necesario? Versículo 47. El versículo 47 conecta con el verbo fue necesario. ¿Sí? Así está escrito y así fue necesario. Ok, ¿qué fue necesario? Que Cristo naciera, que Cristo viviera, que Cristo muriera, resucitara, ascendiera, se entronizara. Pero también es necesario, versículo 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, otra vez, tanto Mateo como Lucas nos va a presentar la universalidad de la misión en todas las naciones. Cristo nació, vivió, murió, resucitó, ascendió, pero la iglesia, vosotros, ¿cuál es nuestro trabajo? Predicar. ¿Qué es lo que debemos de predicar? En su nombre, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros creemos, sino precisamente que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay arrepentimiento y perdón de pecados. Tanto en Lucas como en Hechos, que son las dos obras lucanas, esta combinación de arrepentimiento y perdón siempre está de la mano. Por ejemplo, en Hechos se le pregunta a Pedro, ¿y qué es necesario para ser salvos? Y Pedro dice, es necesario que se arrepientan, ¿sí? Y que puedan confesar sus pecados. Entonces, hay una combinación entre arrepentimiento, que arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de propósito y perdón de pecados. Estos dos elementos van de la mano de la evangelización. Entonces, qué es lo que es necesario que la iglesia haga? Que predique el arrepentimiento y perdón de pecado, hacer discípulos, según Mateo capítulo 28, bautizar y también enseñar. Sí, son cosas que son necesarias, dice el pasaje que estamos precisamente valorando. Entonces, desde esa perspectiva, el propósito de Dios está claro. Será predicado este evangelio en cada nación. Y para cumplir este propósito es necesario
enfocar específicamente nuestros esfuerzos, nuestra evangelización, nuestros recursos en comunidades, pueblos, etnias, donde no hay iglesia, donde no se ha predicado el evangelio verdadero y real de nuestro Señor Jesucristo. Desde esa perspectiva podemos preguntarnos qué es misión según el modelo de Jesús y el modelo de Pablo. Bueno, desde la perspectiva de Jesús y de Pablo, misiones significa renunciar a nuestra comodidad como líderes, como pastores, renunciar a nuestro status quo, bueno, en algunos casos también renunciar a nuestra vida en el país para poder ir y predicar el evangelio en otro lugar, en otra nación. Viajar, o sea, movilizarnos a las comunidades, movilizarnos precisamente a donde está la necesidad de conocer del evangelio. Y luego habla de encarnar. ¿Qué es encarnar? Bueno, es acompañar, vivir. Jesucristo lo hizo de esa manera, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego de encarnar, plantar. Plantar una iglesia, dos iglesias, plantar células, plantar y hacer discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No seguidores, no evangélicos, no cristianos, porque eso hay muchos. Pero lo que el Señor quiere son discípulos de nuestro Señor Jesucristo que vivan un compromiso real con nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos de reenfocar el lugar donde hacemos la misión que el Señor nos ha encomendado. Romanos 15:20, este se los leo rápidamente. Pero Pablo lo recuerda y dice en Romanos 15:20, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido. A quienes nunca les fue anunciado, va a decir en el versículo 21, que es precisamente una cita del Antiguo Testamento, a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces debemos de enfocar nuestros esfuerzos, nuestras realidades en aquellos lugares donde se necesita conocer de nuestro Señor Jesucristo. De esos lugares hay en nuestro país, están ahí alrededor, está ahí en la colonia, ahí hay gente necesitada, pero también está en aquellos lugares quizás en donde no tenemos iglesia como Misión Centroamericana, la zona norte de Chalate, la zona oriente de nuestro país, son lugares necesitados del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y, ¿por qué no?, también lugares foráneos donde se necesita la predicación y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo lo hace Dios? Su misión, esto es bien importante también comprenderlo. Y es que todos jugamos una pieza fundamental para cumplir este propósito de Dios. Y veamos cuál es nuestra parte en esta pieza fundamental. Valoremos primero cómo lo hace Dios Padre. Bueno, Dios Padre, para cumplir su propósito, envió un obrero de largo plazo a un lugar no alcanzado. ¿Quién es ese obrero? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el lugar no alcanzado? La tierra, el mundo, los terrícolas. Él lo envía, lo encarna, vive en una cultura, en una familia, vive necesidades reales de la sociedad, conoció la desigualdad social, los problemas políticos, las situaciones de pobreza que había en aquella época en la zona de Jerusalén, de Belén, de Samaria, los problemas religiosos. Conoció el obrero, Jesucristo se encarna a largo plazo en un lugar no alcanzado. ¿Qué hizo Jesús? Ok, Jesús, el obrero de Dios, tomando esta figura, viene Jesús y envía obreros de largo plazo a lugares no alcanzados. ¿Quiénes son estos obreros? Bueno, primero eligió a 12, envió a 70, luego 120, luego levanta precisamente al apóstol Pablo como un obrero hacia los gentiles y lo envía. Y ese trabajo de Jesús sigue siendo una realidad hoy, mis hermanos. Ustedes y yo hemos sido enviados a diferentes comunidades, a diferentes colonias, a diferentes lugares. Bueno, mi primera experiencia ministerial tuve que salir
ir de Zacatecoluca para Chalatenango. Yo ni conocía ahí donde iba a estar, no sabía que existía, pero Dios me envía. Así Dios sigue enviando obreros, sigue enviando. Y usted y yo debemos de ser parte no solo de la obediencia a ser enviado, sino también de lo que sigue a continuación. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Envía obreros también a largo plazo a lugares no alcanzados. El Espíritu Santo tiene una función importante en el quehacer de la misión de la iglesia. No existe misión sin el Espíritu Santo. Puede existir un movimiento evangelístico, un movimiento discipulario, puede existir activismo, puede existir todo lo que usted quiera, pero sin el Espíritu Santo no existe misión. Pueden existir muchas actividades, pero sin cumplir la misión de Dios. Entonces el Espíritu Santo hace lo mismo. Y luego Jesús lo dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Enviar obreros, hermanos, y ese es un desafío que vamos a estar retomando diariamente en estas capacitaciones o en estos espacios de reflexión. Y es que necesitamos obreros en la misión centroamericana. Necesitamos precisamente hombres que estén dispuestos a llevar el evangelio, mujeres que puedan ir y predicar de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos obreros y obreras que vayan a predicar el evangelio y que puedan tomar un compromiso con el Señor. ¿Creen que eso es posible, mis hermanos? Fíjense que hay precisamente una iniciativa muy bonita que la tiene un ministerio, no recuerdo ahorita el nombre, pero es orar 1 minuto al día por obreros para que el Señor envíe obreros. Entonces, yo se las voy a dejar ahí nada más como una idea, pero quizás la vamos a retomar más adelante. Orar al Señor en cumplimiento precisamente de ese llamado de Jesús. Orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que esa es una iniciativa que podemos retomar en ese sentido. ¿Cuál es la clave para cumplir este propósito? ¿Cuál es la clave para cumplir este propósito? Bueno, es bien simple, pero al mismo tiempo difícil. ¿Cuál es? Unirnos en oración. No podemos avanzar si no hay oración. Unirnos en recursos. Si podemos sumar los recursos entre todos, podemos hacer cosas muy grandes para el alcance del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera integral. Unirnos en oración, en recursos para poder alcanzar, para poder enviar obreros, para poder enviar evangelistas de largo plazo a lugares, a pueblos, a colonias, a caseríos, a barrios no alcanzados, no solamente en espacios geográficos, esto también es bien importante, sino también en espacios sociales. Por ejemplo, los mercados de nuestros países son espacios sociales que se puede predicar el evangelio con los niños, con los adolescentes. Por ejemplo, los hospitales son espacios sociales en donde ahí hay muchas personas que necesitan de conocer de Jesucristo. Por ejemplo, las escuelas, que yo sé que muchas iglesias hacen trabajo en escuelas, son espacios también en donde necesita una generación conocer de nuestro Señor Jesucristo, conectar con ellos, discipularlos a ellos. Entonces, es importante que podamos nosotros unir oración, recursos para que más personas puedan ir a los pueblos no alcanzados. Ojo, vuelvo y repito, no solo geográficamente, sino también socialmente, sociológicamente, aquellos espacios donde necesitan conocer de Jesús. ¿Y por qué esta es la clave, mis hermanos? ¿Por qué estamos tanto diciendo esto, enfatizando esto? Bueno, porque es el modelo bíblico que desarrolló Jesús. Jesús lanzó un movimiento en 3 años con discípulos que lo amaban y lo bendecían. Entonces Jesucristo nos deja ese modelo de poder desarrollar un movimiento de discipulado, de evangelismo. Ayer precisamente estábamos más de 1,000 líderes nacionales hablando sobre temas de discipulado en un congreso de discipulado aquí en San Salvador. Entonces necesitamos unirnos para que podamos
podamos alcanzar más discípulos para Cristo. Recuerda el crecimiento de la iglesia desde nuestro Señor Jesucristo. Fueron 12 los elegidos, luego envió a 70, luego 120 allá en el aposento alto, más de 500 que se le aparece, 3000 cuando es predicado el evangelio allá en Hechos capítulo 2, luego más de 5000, y vemos que esto se va multiplicando y multiplicando y multiplicando hasta que ahora nosotros podemos ser parte de este movimiento llamado Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La creencia de que Dios usará personas para iniciar movimientos similares hoy en día, porque cualquiera puede decir, pero eso pasó ya tiempos, hoy eso no pasa. Bueno, esto está basado en la promesa de Jesús. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 12 al 14, que los discípulos harían cosas mayores que estas. Así que debemos de creer esa promesa y avanzar en el propósito de nuestro Dios. El modelo actual que tenemos como iglesia, creemos que Jesús edifica su iglesia, ya lo vimos. El modelo de Jesús, también Jesús edifica su iglesia. Bueno, Jesús le provee de recursos humanos, financieros para alcanzar al perdido y extenderse más allá de sí misma. Sí, en el modelo actual, en el modelo de Jesús también, Él provee recursos humanos y financieros para alcanzar al perdido y extenderse más allá de sí misma. Pero resulta que en el modelo actual la iglesia se enfoca en sí misma, consume sus recursos en sus edificios, en sus estructuras, en sus programas y se olvida de ir más allá. En el modelo de Jesús, la iglesia se enfoca e invierte sus recursos humanos y financieros en enviar obreros a la misión, en enviar evangelistas, en enviar personas, no solo enviar, nosotros mismos somos enviados a hacerlo. El modelo actual, hermano, nos lleva al estancamiento y nos lleva a la muerte. Y eso es de reconocerlo, que hemos estado estancados porque nos hemos olvidado de cuál es la misión, de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras el modelo de Jesús cumple su propósito misional. Cada vez que colocamos una persona, no le tenga temor a eso, un líder de célula, un obrero en un lugar no alcanzado, estamos más cerca de cumplir este propósito de nuestro Señor Jesucristo. La mano de Dios coloca obreros en pueblos no alcanzados para que el evangelio sea predicado en cada nación. Y cada vez que su iglesia une sus recursos humanos y financieros para enviar un obrero a un pueblo no alcanzado, colabora con este propósito de Dios. Dios seguirá moviendo obreros, seguirá moviendo personas para cumplir su propósito. ¿Cómo Dios lo va a hacer, hermanos? Este propósito, acuérdense, el propósito será predicado este evangelio en cada nación. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Por medio de todos los miembros de su iglesia que logren unirse y enfocar su oración, ofrenda y colaboración en enviar obreros a pueblos no alcanzados. Bueno, ahí están los tres propósitos de Dios. Edificaré mi iglesia, la tierra será llena del conocimiento de Dios, será predicado este evangelio en cada nación. Dios lo va a cumplir. ¿Por qué razón? Porque la flecha está lanzada. Dios va a seguir edificando su iglesia. Aunque, mire, esto que voy a decir es bien doloroso. Puede desaparecer cualquier denominación, puede desaparecer cualquier iglesia, incluso puede desaparecer la misión centroamericana. Dios quiera nunca pase, que podamos sumarnos a este propósito, pero puede desaparecer, pero Dios siempre va a edificar su iglesia. Y la tierra será llena del conocimiento de Dios. Dios va a cumplir ese propósito y será predicado este evangelio en cada nación. Y hoy más que nunca yo considero que el cumplimiento de estos propósitos está cada vez más cerca. La pregunta aquí es, mis hermanos, ¿serás parte del cumplir de los propósitos de Dios? ¿Serás parte de esa tarea o vamos a dejar que Dios lo haga por medio de otras personas? Así que es el momento de reflexionar sobre cómo nosotros como Misión Centroamericana vamos a cumplir o ser parte del cumplimiento del propósito de Dios. Que Dios les bendiga, estimados hermanos.